Todo esto comienza desde hace 10.000 vidas atrás, antes de la existencia de todo ser vivo. Por aquel entonces, en medio de la nada, existían unos espíritus que se la pasaban peleando para decidir el destino del universo. A estos espíritus se les conoce como Rava y Batu. Cada 10.000 años se pelean y Rava siempre termina ganando. Este evento es mejor conocido como la convergencia armónica. A pesar de sus constantes peleas, un espíritu no puede vivir sin el otro, ya que son la representación misma del yin y el yang. Rava es el espíritu de la paz y de la luz, mientras que Batu es el espíritu de la oscuridad y del caos. Conforme se iba desarrollando el planeta Tierra, empezaron a aparecerse los primeros seres vivos, además de todo tipo de espíritus que vagaban libres en la Tierra, y por un tiempo convivieron en paz. Algunos espíritus incluso le ayudaron a los humanos a crear sus civilizaciones, como es el caso de la Dama Tienai, que tenía a su lado a un enorme espíritu conocido como el General Viejo Hierro. Ella se la pasaba cuidando una costa marítima como si fuera su jardín, hasta que un día unos humanos aparecieron y construyeron su hogar justo ahí. Y aunque ella simplemente podía echarlos, decidió dejarlos vivir en ese lugar y además los ayudó asombrada por todo lo que estos hacían. Para entonces, los humanos tenían una pésima reputación y se decía que a donde estos iban, conquistaban y destruían a los espíritus. No obstante, esta se hace muy amiga de ellos, incluso se convertía en humana una vez al año, maravillándose por todo lo que habían creado juntos. Era tan feliz siendo humana que decidió quedarse así, lo que la convertía en mortal, pero eso no le importaba. Estaba muy contenta porque había conocido a un joven príncipe y se había enamorado de él. Al casarse, este se convirtió en rey y ella fue su reina durante muchos años, hasta que un día, esta fallece y él se culpó dolorosamente por su muerte, aunque aquello era de esperarse. Independientemente de que algunos humanos la llevaron muy bien con los espíritus, otros se la pasaban peleando con estos, aumentando las guerras más y más. Luego de tantas peleas, tanto humanos como espíritus empezaron a odiar, por lo que decidieron vivir por separado. Así que mientras que los espíritus habitaban libremente en la tierra, los humanos tenían que vivir en unos enormes espíritus llamados leones tortuga, los cuales podían dominar el poder de la energía control, con la cual podían otorgarle a los humanos las habilidades de los elementos control, así como quitárselas cuando quisieran. Se dice que incluso había humanos que dominaban a la energía control. Sin embargo, hay que reconocer que los primeros fueron los leones tortuga. Durante todo ese tiempo, el mundo experimentó una paz relativa. Una prueba de ello es que los espíritus inventaron un juego de mesa llamado Paisho, mientras que los humanos comenzaron a levantar sus propios imperios. De entre los más poderosos eran los de las naciones que dominaban el fuego, en los que unos señores feudales lo controlaban todo. Los gobernantes eran los integrantes de la familia Chou, y como en todo imperio, existía una enorme desigualdad. Mientras que ellos disfrutaban de una vida llena de lujos, el resto tenía que robar o trabajar en condiciones deplorables para sobrevivir. Uno de ellos era un chico llamado Wan, nacido aproximadamente entre esos años. Un tipo muy travieso y poco confiable, que todo el tiempo se metía en problemas con las autoridades, precisamente porque estaba harto del imperio feudal. Un día se une a una cacería en la que la tortuga león le da los poderes del fuego control por un tiempo, solo para protegerse de los espíritus. Y aunque tenía que devolver aquellos poderes, no lo hizo porque quería enfrentarse a los gobernantes. Por todo ello, lo castigaron y lo desterraron de la isla, aunque a pesar de ello, el león tortuga le tuvo misericordia y dejó que se fuera con sus poderes del fuego permanentemente, ya que el bosque era bastante peligroso debido a que acechaban los espíritus, por lo que un humano normal no duraría ni un día fuera. Una vez exiliado, en el bosque se hace muy amigo de un espíritu llamado Aye Aye y de los otros espíritus que se veían muy chistosos. Aye Aye decía que Wan era su mascota y todo el tiempo le llamaba apestoso. Con el paso de los años, Wan aprovecha su estancia en compañía de los espíritus dándose cuenta de que no eran tan malos como pensaba, y en ese tiempo desarrolla incluso el baile del dragón danzarín, esencial para aprender a usar correctamente el poder del fuego control. Mientras que Wan estaba disfrutando de su nueva vida, sus antiguos amigos siguieron sus pasos y empezaron a abandonar de poco en poco a los leones tortuga. Lo malo de esto es que la mayoría son asesinados por los espíritus, por lo que disminuye la población. Uno de los amigos de Wan se llama Haya. Este personaje es importante ya que con ayuda de los poderes del fuego control logra crear a la primer colonia de maestros fuego. Más adelante hablaremos sobre la Nación del Fuego. Un buen día, Wan se encuentra de casualidad con los espíritus Rava y Batu, que para variar se estaban peleando. Al verlos pelear, Wan ingenuamente intenta separarlos liberando a Batu. Así que Rava se debilita y el fin del mundo está bastante cerca. Si Batu gana la batalla, el universo sería destruido tal y como lo conocen.
Al ver lo que hizo, Wan quiere remediar la situación haciendo un enorme viaje por el mundo para obtener el control de los 4 elementos y detener a Batu. Y aunque Rava no confiaba en él, la verdad es que no tenía otra opción, estaba muy molesta, pero al mismo tiempo le ayudó con su viaje. Y aunque un ser humano no es capaz de controlar a más de un elemento, Wan sí podía hacerlo con ayuda de Rava, combinando sus energías junto con esta, dándose así el primer estado avatar que existió. De pronto llega la convergencia armónica, por lo que es el momento de tener su batalla contra Batu. Para entonces, Wan ya habría recolectado todos los elementos control y Rava estaría bastante débil. Así que tienen una dura pelea contra Batu, y en un momento de desesperación, Rava se fusiona junto con Wan, uniéndose eternamente, dando lugar al primer avatar que existió, capaz de dominar los 4 elementos al mismo tiempo. Juntos, son capaces de vencer a Batu y lo encierran en un enorme árbol en el mundo espiritual. Luego de que la batalla terminara, Wan cierra los portales pensando que lo mejor sería separar a los humanos de los espíritus. Pensó que haciendo esto, las guerras terminarían y la paz prevalecería. Para su sorpresa, las batallas continuaron, así que juró seguir luchando, trabajando como un intermediario a favor del equilibrio. Y así lo hizo hasta el día de su muerte, y luego de su fallecimiento, el avatar nacería de nuevo, iniciando un ciclo de reencarnaciones de avatars. Luego de que terminara la convergencia armónica, montones de personas en todo el mundo comenzaron a experimentar ciertos cambios. La mayoría empezó a adquirir los poderes de los elementos control, y entonces se crearon todas las naciones, la del agua, tierra, fuego y aire. Y aunque miles de personas en todo el mundo adquieren sus poderes, pocos los saben usar. Nadie sabe utilizar sus poderes tan bien como los maestros naturales, así que los humanos tienen que aprender de estos si es que quieren dominarlos como es debido. Los primeros maestros aire, por ejemplo, son los bisontes voladores. Los primeros maestros fuego serían los dragones. Los maestros tierra serían los topos o maishu. Mientras que la luna sería la primer maestra agua. Y ya que hablamos del agua, la tribu agua fue una de las primeras en establecerse. Y de hecho, desde una época desconocida, unos espíritus llamados Tui y La, que por siglos han viajado por todo el universo, deciden manifestarse en el mundo físico con el fin de ayudar a la humanidad. Y decidieron establecer su hábitat creando el oasis en el polo norte, tomando forma de unos peces koi. Justamente en ese oasis es en donde comenzaron a vivir los primeros habitantes de la tribu agua. Todos los humanos capaces de dominar el agua control se situaban en el polo norte y rápidamente experimentaron todo tipo de avances sobre el uso de sus poderes, dándose cuenta de que la luna los hace más poderosos y que los peces koi son súper importantes para mantener el equilibrio en el mundo. Toda esta información es infiltrada en la biblioteca de Washitong en el mercado negro. Y aunque esto no se aclara en la serie, al parecer los elementos control se heredan. Es por eso que si naciste en cierta tribu, tienes más probabilidad de controlar el elemento de auge. A pesar de que la tribu agua es famosa por ser una nación bastante liberal, al mismo tiempo es de las más prehistóricas. La tribu rápidamente crece, así que construyen templos, casas, canales especiales para la autodefensa y el comercio, y mucho más. Debido a la desigualdad de género, un grupo de ciudadanos se fuga migrando hacia el Polo Sur, en donde se funda la tribu Agua del Sur. Y más tarde, también se fundaría la tribu Agua del Pantano, cerca de los del Sur, una tribu bastante extraña y poco conocida. Mientras que las tribus Agua se desarrollaban, por supuesto, también lo hacían el resto de las naciones. En el caso de la Tierra, ocurriría una antigua historia de amor en la que una pareja tiene que estarse escondiendo debido a que sus familiares son enemigos. Al esconderse en la Tierra, aprenden a dominar a la perfección el poder del Tierra Control, siendo enseñados por los topos o Maishu. Además, más tarde, la Nación Tierra levanta una enorme muralla que cubre a la enorme Ba Sing Se y desarrollan una monarquía y son gobernados por un rey. En cuanto a las naciones aire, aunque no se desarrollaron tecnológicamente, siempre se caracterizaron por ser los más espirituales. Aunque, a diferencia de estos, existían los del fuego, que eran los humanos más conflictivos del mundo. La familia Chou seguía gobernando su imperio, le pesara a quien le pesara, lo que desató un enorme caos. Sin mencionar que había unos militares crueles y despiadados. El peor de todos ellos era un salvaje llamado Tos, que se la pasaban secuestrando a los hijos de las personas que no pagaban sus extorsiones. El odio de las madres fue tanto que se les aparecieron unos espíritus conocidos como los Kemurikage,
que embrujaron a todos los soldados y los atormentaban de sol a sol. A todos le dieron una cucharada de su propio chocolate al secuestrar a su propio hijo y cayó su imperio. Las Kemurikage seguían acechando a todos, hasta que de pronto se apareció un valiente guerrero que puso fin a todas aquellas guerras. Las tribus del fuego se juntaron y comenzaron a ser una sola, formándose así la Nación del Fuego, gobernada por el primer Señor del Fuego. Con su llegada, los espíritus Kemurikage dejaron de atormentar a los soldados y la Nación del Fuego vivió en paz durante muchos años. Y aunque esto no se dice del todo, es posible que luego de aquellos acontecimientos, y ya desde entonces, se fundara la Orden Secreta del Loto Blanco. Esta orden secreta fue formada por sabios de todas las naciones que buscaban filosofía, paz y verdad. Desde entonces han habido montones de avatars, así que no se sabe con exactitud cuál le siguió de Wan. Cada avatar nuevo puede comunicarse con el espíritu de su predecesor, y puede pedirle consejos de todo tipo. Solo que mientras más tiempo transcurre entre un avatar al otro, más difícil es comunicarse con este. Cabe mencionar además que por aquel entonces también se formó una antigua cultura, conocida como los Guerreros del Sol. En esta cultura, aunque prehistórica, viven muy aparte de la Nación del Fuego y controlan mejor que nadie sus elementos. Además, resguardan a algunos de los dragones legendarios, ya que por aquel entonces estaba de moda asesinar a un dragón para demostrar que eres un buen maestro fuego. Uno de los avatars más antiguos es el avatar Yang Chen, nacida en el Templo Aire del Oeste. Esta avatar fue famosa por ser bastante pacífica, ya que solo quería mantener el equilibrio y servir al mundo. En todo ese tiempo es cuando apenas se comienzan a dominar a los bisontes voladores. Yang Chen tenía muchas ganas de marcar una diferencia en el mundo, por lo que era un tanto rebelde y no obedecía a sus superiores. De pronto, asiste a una de las aldeas más grandes que había por aquellos entonces, ya que se decía que un espíritu maligno se aparecería para destruirlo todo. Al esperar en la costa, de pronto se le apareció un enorme espíritu samurái enfurecido, que luego de una terrible lucha, le cuenta la historia de su vieja amiga, la dama Tienai. Y aunque el viudo de la dama quería intervenir echándose la culpa por todo, el viejo simplemente quería destruirlos a todos. La batalla se detiene cuando el avatar le promete que dejaría aquella costa en sus condiciones naturales, y que además haría que los humanos respetaran aquel sitio y evitaría que lo destruyesen más. Él aceptó y a partir de ese día, aquel espíritu no se detuvo más por ahí, y cada año los nómadas aire se reúnen para festejar el festival de Yang Chen. Y más tarde se construye una enorme estatua en honor a la dama Tienai. Después de Yang Chen le siguió el avatar Kuruk, nacido en la tribu Agua del Norte, esto aproximadamente 800 años antes del genocidio de los maestros aire. Este avatar se caracterizó por ser muy peleonero, participaba en todo tipo de concursos, demostrando su fuerza y desafiando a todo tipo de oponentes. Aunque era muy impetuoso, un día, en la celebración de la luna nueva, en una reunión entre las dos tribus Agua, este conoce a una chica llamada Umi, el amor de su vida. Fueron novios por un tiempo hasta que este le talló un collar y se comprometió con ella. Justo cuando estaban a punto de casarse, esta es atraída al mundo de los espíritus por el ladrón de rostros Ko, quien supuestamente había hecho esto para castigarlo por su arrogancia. A partir de ese día, el avatar Kuruk se la pasó viajando constantemente al mundo de los espíritus para rescatar a su amada Umi, aunque sin mucho éxito. Un día decide rendirse ante Ko al darse cuenta de que si lo mataba, su esposa también moriría. Luego de que el avatar Kuruk falleciera, entonces llega el avatar Kiyoshi de la Tierra, aproximadamente en el año 312 antes del genocidio de los maestros aire. Algo muy interesante que podemos destacar de esta mujer, además de su edad y de su enorme estatura, es que era muy decidida y agresiva, y tenía peleas constantes en contra de un conquistador llamado Chin. Luego de varias peleas, Kiyoshi decide que lo mejor sería dividir las tierras y crear a la isla Kiyoshi, día recordado por siempre como el festival del Día del Avatar, ya que lo odian por asesinar a su líder Chin, que por cierto murió por accidente. Kiyoshi es la responsable de crear a la fuerza del Daily, que es una fuerza policial secreta del Reino Tierra. Luego, en el año 82, antes del genocidio, el avatar Kiyoshi fallece a la edad de 230 años y nace Roku de la Nación del Fuego. Ese mismo día también nace Sosin, el príncipe de la nación, hijo del actual señor del fuego, que no se sabía quién era, pero que por supuesto era descendencia del primer gobernador. Desde muy niños, estos eran muy amigos y siempre estaban juntos. Por aquel tiempo, ni uno de los dos sabía que Roku sería el nuevo avatar. Hasta que un buen día, aproximadamente en el año 66, antes del genocidio, se revela la identidad del nuevo avatar.
y entonces Roku viaja por el mundo para dominar los 4 elementos. Y aunque esto no se dice, es posible que más tarde Roku se uniera a la Orden Secreta del Loto Blanco, en donde aprendería a conectarse al mundo de los espíritus. Más tarde, en el año 58, antes del genocidio, Sozin se convierte en el nuevo Señor del Fuego. En el año 55, antes del genocidio, Roku quiere aprovechar el solsticio de invierno, pero se atasca en su estado avatar y por accidente destruye parte del Templo del Fuego. En el año 54, Age, el avatar Roku, se casa con Tamin. En el año 50, Age nace el gurú Patik y se convierte en uno de los mejores amigos del monje Gyatso. De hecho, estos dos y el avatar Roku eran muy buenos amigos. En el año 37, Age, Roku descubre a la primer colonia de la Nación del Fuego en el Reino Tierra, lo que significaba que Sozin había empezado con la conquista a las otras naciones. Por lo que Roku se enfurece y lo busca para pelearse con este, una pelea en la que incluso llegan a destruir parte del Palacio Real de la Nación del Fuego. Luego de que el avatar ganara, entonces Sozin desiste para sus planes de conquistar territorios extranjeros. En el año 12, Age, Roku muere luchando contra una erupción volcánica en una comunidad en la que vivía. A pesar de sus diferencias con Sozin, este se aparece para ayudarlo, pero no puede evitar que este fallezca junto con su dragón. Con su fallecimiento, entonces nace Aang en el Templo Aire del Sur. Desde muy pequeño, Aang fue educado y entrenado por el monje Gyatso. Al ser un niño huérfano, este mira a su maestro como si fuera su propio padre. Mientras que Gyatso comparte sentimientos encontrados al sentir que al hablar con Aang, es como si todavía se comunicara con su viejo amigo Roku, ya que recordemos que Aang es su reencarnación. Desde muy niño, Gyatso se llevaba a Aang a todo tipo de eventos como el festival de Yangchen, para que disfrutara de las maravillas de los nómadas aire. Además, entre los años 2 y 1, antes del genocidio, este conoce a Bumi y se divierten jugando en el Reino Tierra a través del sistema de correo Omashu. También se hace amigo de Kuzon de la Nación del Fuego. Años más tarde, este tomaría su nombre para infiltrarse a la Nación del Fuego. Aunque Aang era un niño feliz, sufría de la discriminación de los otros niños por ser el avatar. A partir de ese día, todo cae cuesta abajo. Los monjes superiores querían entrenarlo ya, a su corta edad de 12 años, para que se convirtiera en un avatar completo. Y de paso también para que detuviera las próximas guerras que se avecinaban. Pero Aang no estaba muy convencido, así que mejor se escapa. Se escapa bastante triste, pensando que su tutor, el monje Gyatso, lo abandonaría. Eso es lo que hace que de verdad se sienta devastado. Lo malo es que, al escapar, le cae una gran tormenta que casi lo deja ahogado, hasta que de pronto, por un reflejo de avatar, este utiliza toda su energía y se congela al lado de su bisonte volador. Así que a partir de ese momento, estos se quedan atrapados durante 100 años, y entonces comienza la Guerra de los 100 años, empezando por el genocidio de los Maestros Aire. Justo cuando el avatar desapareció, comenzó lo que se conoce como la Guerra de los 100 años, y la primera gran guerra comenzó en contra de los nómadas aire, ya que Sozin sabía que por ahí estaría el avatar. Y solo para tener éxito, utiliza como ventaja todo el poder de un enorme cometa que pasaba en esos momentos. Por todo aquello, incluso el cometa es rebautizado como el cometa Sozin en su honor. El Señor del Fuego ordenó que asesinaran a todos los nómadas aire y que no quedara ninguno, para asegurar que el avatar dejara de existir. Así que ocurre el genocidio de los nómadas aire y no queda ninguno. Y de paso, atacan a una ciudad conocida como la ciudad de Taku, un centro de comercio importante para el Reino Tierra que dejan en ruinas. En aquel sitio solo quedó una herbalista y su gata Miyuki. La mujer quedó medio loca. En el año 0 nace el príncipe Azulón, que sería el próximo Señor del Fuego. Y las tribus Zhang y Ganjin comienzan su rivalidad por el malentendido con el orbe sagrado. Todo esto mientras que la Nación del Fuego continuaba con sus ataques a todo el mundo, intentando expandirse, como diría Sozin. Luego, en el año 15, la Nación del Fuego ataca a la tribu Agua del Norte, aunque sin mucho éxito, debido a que se les apareció la luna llena. Aquella batalla da como resultado que la tribu adquiriera algunos uniformes antiguos de la Nación del Fuego. A partir de ese día, al igual que en Ba Sing Se, se crea un enorme muro de hielo para que no cualquiera pudiera pasar libremente las fronteras de la tribu Agua del Norte. Antes de eso, cualquiera podía entrar a la ciudad, pero luego de los ataques la desconfianza aumentó. En el año 19 nace la abuelita de Katara, llamada Kanna, nacida en la tribu Agua del Norte. Unos años antes ya había nacido Pakku, y aunque desde muy pequeños eran amigos, este estaba muy enamorado de ella. A este último se le conocía y era muy popular por ser un prodigio del agua control,
considerado como el mejor maestro agua de todo el mundo. Un día se arregla un matrimonio entre este y Kana, pero como ella no quiere casarse, entonces decide huir hacia el sur, en donde conoce a otro hombre que la seduce sin compasión, y entonces ahora sí se casa. Al llegar a la tribu del sur, Kana se hace muy amiga de una maestra agua llamada Hama, y como los ataques de la Nación del Fuego continuaban y los del sur no eran la excepción, de pronto estos llegaron a su tribu y los atacaron a todos. Hama intentaba defender a su tribu, pero todo fue inútil y es capturada y puesta en prisión. Una prisión en la que permanecería por mucho tiempo, hasta que un día consigue salir al dominar el poder del Sangre Control. Al salir de prisión, se esconde en un pequeño pueblito de la Nación del Fuego, y desde entonces se vuelve loca y se la pasa capturando a montones de soldados del fuego y a personas inocentes para convertirlos en sus títeres. En el año 20, después del genocidio, el Señor del Fuego Sozin muere a la edad de 102 años, y Azulón toma su puesto como Señor del Fuego. Azulón era uno de los maestros del Fuego Control más temidos en el mundo, un niño prodigio del Fuego Control, capaz de dominar el Relámpago Control. Estaba tan interesado como su padre en la dominación del mundo, así que continuó con su legado. Luego, en el año 35, nace el primer hijo de Azulón, nace Airo, quien rápidamente se convierte en general de las Fuerzas Armadas de la Nación del Fuego. En el año 40 nace Yeong de la Nación del Fuego, y entre esos años también nace Piandao, un espadachín también proveniente de la Nación del Fuego. Más tarde, aproximadamente en el año 60, Airo comienza a formar parte del Loto Blanco, al igual que Pacu del Norte. A pesar de las guerras, los integrantes del Loto convivían en paz y se respetaban haciendo caso fielmente a la filosofía de su sociedad secreta. En ese mismo año nace el príncipe Ozai, hijo de Azulón y hermano de Airo. También nace Ursa, nieta del antiguo Avatar Roku. Nace en un pequeño pueblito de la Nación del Fuego y sin ningún tipo de elemento control. Más o menos entre esos años, también nace Hakuda, el padre de Katara y Sokka, y desde muy pequeño se hace muy amigo de un tipo llamado Bato y de una niña llamada Kia. Todo esto a la vez que Arnuk nace y se cría en el Polo Norte formándose como un guerrero a pesar de no ser un maestro agua. Y como es del norte, rápidamente lo comprometen con la hija del cacique tribal. La buena noticia es que parece que estos sí se querían mucho. Con el tiempo, Airo se convierte en general de las Fuerzas Armadas de la Nación del Fuego. Airo se caracterizaba por destacar en más de una forma dentro de sus actividades como militar y además se mostraba siempre muy paciente y comprensivo. En una ocasión desconocida, llega incluso a visitar a los Guerreros del Sol, en donde se encuentra con los últimos dragones Ran y Shao. Y para demostrarles que era digno, hace el baile del dragón danzarín junto con ellos y aprende a dominar el poder del fuego correctamente. Aproximadamente entre esos años, el tío Airo aprende a redireccionar a los relámpagos al copiar las técnicas de los maestros agua. Por todo aquello, y en algún momento indeterminado, se gana el título de El Dragón del Oeste. Más tarde, en el año 75, nace Kuei, heredero al trono del Reino Tierra, un gobernante que se caracterizaba por ser bastante ingenuo. En ese mismo año también nace Lu Ten, el hijo de Airo. La madre de Lu Ten es de origen desconocido y se le considera muerta. Quizá falleció luego de haber tenido problemas con el parto. Con el paso de los años, al igual que su padre, Lu Ten consigue un alto rango en la milicia de la Nación del Fuego. Luego, aproximadamente en el año 79, Kuei se convierte en el Rey Tierra a su corta edad de 4 años. Inmediatamente, Long Feng es nombrado regente de Ba Sing Se, así que se convierte en la mano derecha del Rey Tierra. Pero como Kuei era demasiado ingenuo para el cargo, Long Feng hace todo lo que quiere utilizando como se le antoja a la policía secreta de Dai Li, por lo que empieza a ser corrupta. Después, en el año 82, Ikem, el novio de Ursa, la nieta de Roku, le pide que se case con él y ella acepta sin pensarlo 2 veces. Y todo estaba bien, hasta que de pronto se aparece Azulón para obligar a Ursa para que se casara con su hijo Ozai. Esto es así porque Azulón estaba obsesionado con dejar descendencia con la nieta de Roku y le pareció que Ursa era perfecta para su hijo. Aunque Ikem hace todo lo que puede para detenerla, Ursa no tiene otra opción y se casa con Ozai. Aproximadamente en el año 80, Hakuda se casa con Kia y lo mismo pasa con Arnuk, quien se casa con la hija del cacique y ambos se convierten en jefes de sus respectivas tribus. Luego, en el año 83, nace Jet, del Reino Tierra, y también nace el príncipe Zuko, hijo de Ursa y Ozai. Así que se puede decir que Zuko es bisnieto de Roku, el antiguo Avatar. Un año después nacen Suki, de la isla Kyoshi, Mei, de la Nación del Fuego, Sokka, de la tribu Agua del Sur, y la princesa Yue, de la tribu Agua del Norte.
Mientras que Sokka nace sin poderes de agua control, la princesa Yue nace gravemente enferma, por lo que sus padres, desesperados para salvarla, le piden socorro al espíritu de la luna. Y al colocar a su hija bajo la luna llena frente a los peces koi del oasis, esta adquiere un color blanco en el cabello y es revitalizada por una parte de la fuerza vital del espíritu de la luna. Esto en el Polo Norte, mientras que en la Nación del Fuego, a Zuko se le dificultaba mucho utilizar sus poderes del elemento control. Después, en el año 85, nace la princesa Azula, la hermana de Zuko. Ella lo molestaba mucho, aunque constantemente lo defendía Mei, ya que Azula era muy llevada. También nace Katara de la tribu Agua del Sur, nace Ty Lee y sus 6 hermanas que son idénticas a ella, y posiblemente también nacen Niyok y Nuta de la tribu Agua del Sur, unas de las mejores amigas de Katara. Juntas se divertían en su modesta comunidad y dormían dentro de unos pequeños iglús. Además, tenían a una tía conocida como Ashuna, que todo el tiempo les daba carne de foca seca para comer. Según dicen, era bastante mala, pero no había nada mejor que comer. Pasan algunos años y en el año 87 nace Toph Beifong, la cual vivía en Gaoling, una pequeña ciudad parte del Reino Tierra. Toph es hija de un par de millonarios llamados Lao y Poppy. Esta nace ciega y desde muy pequeñita dice sentirse absolutamente sola debido a que se la pasa encerrada en casa ya que es ciega. También la entrenan para que tenga modales, la hacen vestirse con trajes rasposos pero finos y hacen que solo tome el té de a pequeños sorbitos y con mucha delicadeza. Es por eso que más adelante conoceremos a una Toph harta de los modales y bastante fodonga. Luego de sentirse sola por tanto tiempo, un día se encuentra con unos topos con los que aprende a dominar sus poderes de tierra control. Retomando la conquista de la Nación del Fuego, de pronto Azulon envía soldados para que volvieran a atacar la tribu Agua del Sur, en un intento por acabar con el último maestro agua, al menos de esa tribu. Lo que ellos no sabían es que ese maestro era Katara, y para entonces ya tenía 8 años. Luego del ataque, Kia intenta defender a Katara por lo que es asesinada a cambio de que la dejara en paz, asesinada por el comandante Jon Ra. A partir de ese día, Katara siente un odio profundo hacia aquel tipo y solo cuenta los días hasta encontrarlo y vengarse. Luego de algún tiempo, Hakuda, el padre de Katara, se va de viaje junto con sus guerrilleros para ayudar a combatir en la guerra. Desde entonces, Katara le guarda un gran resentimiento por haberlos abandonado. Cabe mencionar además que 2 de los mejores amigos de su padre, con los que se va hacia la guerra, es con Bato y con Hilak. Mientras que todo esto sucedía, Sao visita la biblioteca de Washi Tong y descubre la existencia de los espíritus de la luna. A partir de ese momento, cree que si los destruye, tendría ganada la guerra en contra de la tribu Agua del Norte. Luego, más o menos por esta época, la madre de Zuko quería mandarse cartas con su familia, pero como es algo que le tenían prohibido, todas sus cartas eran retenidas y se las mostraban a su esposo Ozai. Con el tiempo, este empieza a sospechar de aquello y entonces escribe una carta falsa dedicada a su exnovio, para hacer enojar a Ozai y descubrirlo. Una carta en la que le confesaba que supuestamente Zuko era su hijo y no de Ozai. Claro que cabe recalcar que todo esto era mentira. Cuando Ozai tiene aquella carta en sus manos, arde en llamas literalmente y le reclama a Ursa por todo aquello. A partir de ese momento, se dice que se volvió más maligno y destructivo, además de que manda a asesinar inmediatamente a Iken, pero no lo encuentran. Y es que para entonces, Iken ya se había ido al Valle de los Recuerdos para olvidar a Ursa, aunque solo le cambiaron el rostro para que nadie lo reconociera. La Nación del Fuego cada vez conquistaba más terreno, pero uno de los más complicados era Ba Sing Se, debido a que eran protegidos por sus enormes murallas, por lo que solo un militar de alto rango podría derribarlos. Así que en el año 93, el general Iroh y su ejército intentan conquistar la capital del Reino Tierra. Tardan 600 días hasta que en el año 95 logran destruir el muro exterior, una hazaña que nunca se había logrado antes. Por desgracia, en aquella batalla, Lu Ten muere asesinado y para entonces este tan solo tenía 20 años de edad. Luego de la muerte de su hijo, Iroh abandona el asedio y se retira con un enorme dolor en el corazón. Mientras que unos veían aquella retirada con deshonor y desprecio, su padre Azulon lo comprendía a la perfección y le ofreció su apoyo. Debido a este acontecimiento, el tío Iroh se acerca más a la orden secreta del Loto Blanco y no tarda mucho tiempo en convertirse en el gran maestro del Loto Blanco. Con el tiempo, y probablemente con ayuda de Saibao, logra conectarse al mundo de los espíritus. Por aquel entonces, Saibao
también pertenecía a la Orden Secreta del Loto Blanco y fue de los primeros en descubrir un lugar tranquilo para meditar en el mundo de los espíritus. Tanto así que incluso aquel sitio se le conoce como el Jardín de Saibao. Y aunque el tío Airo encuentra un gran consuelo en el Loto Blanco, nunca logra superar el dolor de su pérdida. Y solo para agregarle una cereza al pastel, su padre, el Señor del Fuego Azulón, es asesinado por razones desconocidas. De hecho, es envenenado por Ursa, la madre de Zuko, quien creó una pócima especial para que nadie se diera cuenta que murió envenenado. Lo que pasaba era que Ozai quería el puesto del Señor del Fuego lo más pronto posible. Al discutirlo con su padre, este se enfureció debido a que no era el momento idóneo para hacerlo. Su nieto acababa de morir. Así que Azulón se enojó y le dijo que entonces matara a su propio hijo para que sintiera lo mismo que Airo. Lo que Azulón no sabía es que Ozai tenía toda la intención y las ganas de asesinar a su hijo Zuko. Solo que rápidamente se entera Ursa e intenta evitarlo, proponiéndole que a cambio de que no lo matara, ella se encargaría de Azulón y luego se iría para siempre. Él aceptó sin pensarlo 2 veces, así que de pronto Ursa simplemente se despide de Zuko mientras que este dormía y se dispone a envenenar sutilmente al Señor del Fuego. Luego de eso, Ursa desaparece antes de la coronación de Ozai, y más tarde se reencuentra con su exnovio Iken, quien ahora se llamaba Noren. Juntos se van al Valle Olvidadizo, en donde la Madre de los Rostros le da una nueva apariencia a Ursa y además le borra la memoria. Es por eso que luego no supimos nada más de ella. La madre de Zuko ya no se llamaría Ursa, ahora pasaría a llamarse Noriko, y no se acordaría de nada, pero Iken sí lo recordaría todo. Una vez que Ozai llegó al poder, esconde las tumbas de los antiguos señores del fuego, como si la historia comenzara a partir de él. Luego, en el año 96, nace la primer y única hija de Noriko y Noren, hermanastra de Zuko, llamada Kiji. Juntos disfrutan de una vida tranquila y son actores de unas obras teatrales que presentan en el centro de la ciudad. Mientras tanto, Zuko sufría mucho del desprecio que le tenía su padre, aunque ya desde entonces su tío Airo lo ayudaba en lo que podía. Un día, en el año 97, Zuko discute con su padre, lo que da lugar a una batalla llamada Agni Kai. En aquella batalla, Zuko pierde y además de pilón, su padre Ozai le deja una cicatriz en el ojo, y encima de todo lo exilia con deshonor, hasta que encuentre al Avatar, y eso es justo lo que hace en compañía de su tío Airo. Así que, a partir de ese momento comienza la historia que vimos en la serie, cuando el Avatar Aang se despierta, la historia del último maestro aire. En el año 99, Katara y Sokka encuentran al Avatar Aang y lo despiertan. Rápidamente se dan cuenta de que este es bastante juguetón y le muestran cómo jugar en los trineos pingüino. A la vez que Zuko se da cuenta de su existencia al ver una enorme luz en el cielo, por lo que se dirige hacia la tribu del sur con la esperanza de encontrar al Avatar. Para entonces, el príncipe Zuko ya tenía sus 16 años de edad. Al llegar, el Avatar se enfrenta con este y permite que lo capturen, pero después se fuga y se reencuentra con Katara y Sokka. Entonces descubren que él es el Avatar y lo acompañan en su viaje por el mundo, solo para darse cuenta que el Templo Aire del Sur está abandonado y que ya no existe ningún maestro aire. Incluso descubre el cadáver de su tutor Gyatso y no puede evitar sentirse mal y llorar, expresando su furia utilizando el estado Avatar. Al superar un poco de aquel dolor, más tarde llegan a la isla Kyoshi, en donde conocen a Suki y a las guerreras Kyoshi. Además, Aang conoce a sus fans, lo que provoca que Katara se ponga muy celosa. Pero tienen que huir porque los persigue Zuko, lo que los lleva a Omashu, en donde el Avatar se reencuentra con su antiguo amigo Bumi y se enfrentan en un combate amistoso. Luego Katara se deja capturar por los del fuego y liberan a un montón de prisioneros tierra con ayuda del Avatar. Después Aang intenta comunicarse con Roku pero con poco éxito, por lo que más tarde se mete a un templo antiguo cuidado por los sabios del fuego. Y aunque no lo querían dejar entrar, uno de ellos sí se lo permite, y todos son acusados por traición y encarcelados por el ahora comandante Zhao. Y entonces al fin, Aang logra platicar con Roku, quien le explica todo lo que ha sucedido desde hace 100 años, y además le dice que el actual Señor del Fuego Ozai quiere utilizar el poder del cometa Sozin que llegará al terminar el verano, así que tiene que apresurarse a dominar los 4 elementos. La presión aumenta y lo primero que hace es aprender un poco del agua control con ayuda de Katara. Más tarde se compra un silbato de bisonte sin sonido que le gustó mucho, gastándose el dinero de las provisiones. Luego conocen a un tipo llamado Jet y a su equipo, quien estaba a punto de destruir el pueblo de Gaipan, porque según él,
todos aquellos eran sus enemigos. Después, el Avatar resuelve la disputa que existe por el orbe sagrado de las tribus San y Ganjin. Luego Katara y Zuko se enferman y la herbalista les recomienda que chupen ranas congeladas. El comandante Zhao captura al Avatar y se gana una posición como almirante por su triunfo. Aunque más tarde, el mismísimo Zuko lo rescata disfrazado del espíritu azul, ya que no le conviene que lo haya capturado, y por razones misteriosas que ni siquiera él entiende. Luego el Avatar continúa con su viaje, encontrándose con una aldea conformista y supersticiosa, en la que Katara descubre que se casará con un poderoso maestro, por lo que observa al Avatar y entiende que se trata de él. Luego se encuentran con Bato, un guerrero de la tribu del sur, el cual les da un mensaje de parte del padre de Sokka. Más tarde, estos se pelean con el Avatar por haberles mentido. Después, Aang conoce a Yeong y le pide que le enseñe a dominar el fuego control, pero como este no quiere, lo obliga el Avatar Roku. Lo malo es que entre sus entrenamientos, por accidente quema a Katara, y eso le genera un conflicto que le será muy difícil de superar. Además, lo regaña a Sokka por haberla quemado y lo hace llorar. No obstante, más adelante, Katara descubre que tiene habilidades de curación, dándose cuenta de que al meter las manos al agua, de pronto se cura. A partir de este momento, ya ha pasado un año en el universo del Avatar, por lo que comienza el año 100. Justo pasado el año, el Avatar llega al Templo Aire del Norte, en donde se encuentran con unos habitantes que destruyeron parte del lugar para establecerse. El Avatar está furioso ya que él quisiera que todo se mantuviera como solía estar. Además de que le da mucha envidia que ellos han podido dominar una tecnología que puede hacer que alguien vuele. Algo interesante es que el mecánico loco y Sokka se convierten en los inventores del olor a huevo podrido para identificar el gas natural. Bueno, al menos eso en el universo del Avatar. Y aunque el Avatar está muy molesto por los cambios y la tecnología del fuego que el mecánico tenía en aquel sitio, los ayuda a defenderse de los ataques y luego siguen con su camino. Después, como estaban cerca, se dirigen directamente al Polo Norte, en donde se encuentran con una amiga de la abuela de Katara y con el maestro Paco. Al estar ahí, Paco los entrena en el arte del agua control, aunque al principio estaba bastante renuente por sus ideas misóginas. Al estar en aquel sitio, Sokka intenta cortejar a la princesa Yue con mucho éxito, aunque ella le dice que aquello no podía ser porque ya estaba comprometida con otro tipo, aunque eso no les impide darse unos besos muy sensuales. Mientras todo esto sucedía, el almirante Zhao se dirige hacia la tribu Agua del Norte y los ataca, pensando que si asesinaba a los peces koi tendría una gran ventaja. Cuando Aang busca la ayuda del Avatar Roku, este lo manda con el ladrón de rostros Ko, quien le dice que los peces son los espíritus que estaba buscando. Todo esto a la vez que Zuko secuestra el cuerpo físico del Avatar, aunque luego siempre decide que no, y luego que sí, ni él se entiende. Después, el almirante Zhao logra infiltrarse a la tribu Agua del Norte y asesina al espíritu de la luna, generándose un gran desequilibrio que ni él se lo esperaba, por lo que el tío Airo interviene para que no siga con el otro pez. Lo que hace que el Avatar se llene de rabia y se fusione con el otro pez koi, formándose un enorme monstruo que ataca a todos los soldados del fuego, enviando al almirante Zhao al mundo de los espíritus hacia la niebla de las almas perdidas. O sea que lo asesina, pues. Y al final, la princesa Yue da su vida para convertirse en el nuevo espíritu de la luna y lograr nuevamente restaurar el equilibrio. A pesar de que la guerra del norte ha terminado, se tienen que ir del sitio mientras que Airo y Zuko son considerados traidores por haber ayudado al Avatar y se convierten en fugitivos. Antes de irse de ahí, Katara se lleva un poco de agua del oasis de los espíritus del Polo Norte, que supuestamente puede curar cualquier herida. Una vez que salen del norte, el Avatar llega a otro sitio en donde intentan obligarlo a sacar su estado Avatar, mientras que Azula intenta encarcelar a su tío y a su hermano Zuko, además de reunirse con sus amigas de la infancia, Mei y Ty Lee, para buscar al Avatar y capturarlo ella misma, aunque sin mucho éxito. Al escapar de esta, luego se encuentran con la tribu Agua del Pantano Brumoso, en donde conocen a Hu, To y Du. Justo ahí, Aang aprende a sentir las energías de la tierra para saber dónde estaba Appa y Momo, ya que en ese momento se habían separado de estos. Más tarde, llegan a otra pequeña aldea en donde los habitantes celebran el día del Avatar quemando unas figuras de Kyoshi, Roku y de Aang. Estaban enojados porque su vida anterior, el Avatar Kyoshi, había asesinado a su líder, por lo que querían venganza, pero lo perdonan cuando los defiende de los ataques de la Nación del Fuego.
Continuando con su aventura, después dan con un torneo de maestros tierra en donde conocen a una niña llamada Toph, mejor conocida como la bandida ciega. Luego de conocer a su familia y de convencerla, esta decide unirse al equipo Avatar y se va junto con ellos, aunque queda en muy malos términos con sus padres. Así que desde entonces, su padre le paga a 2 sujetos para que traigan de vuelta a su hija, ya que según él, el Avatar la ha secuestrado. Mientras que Zuko aprendía a controlar la energía de los relámpagos con ayuda de su tío Airo, Toph comenzaba con sus clases de tierra control para el Avatar. Y justo cuando se dirigían hacia Ba Sing Se, en el camino se encontraron con la biblioteca de Washi Tong, en donde descubrieron la debilidad de la Nación del Fuego y la importancia del eclipse lunar. Debido a que se quieren robar aquella información, el búho gigante se enoja y hunde a la biblioteca, a la vez que unos areneros secuestran al bisonte volador del Avatar. Nunca se le había visto tan molesto. Fueron momentos difíciles para él, ya que Appa era lo único que le quedaba. Una vez que secuestran al bisonte, deciden buscarlo por todo el infinito desierto, aunque sin mucho éxito. Hasta que se encuentran con los areneros y les dicen que los han vendido, y que debe estar en Ba Sing Se, por lo que se dirigen de inmediato hacia allá. Para llegar allá, tenían que cruzar el paso de la serpiente, en donde se encuentran con Suki. Todo esto a la vez que Airo y Zuko se hacen meseros en un restaurante de Ba Sing Se, en donde deciden quedarse por un tiempo. Justo cuando el equipo Avatar iba a llegar a Ba Sing Se, se les aparece Azula intentando derribar la enorme muralla, aunque para su desgracia la misión le falla y se pasan a retirar. Todo esto por supuesto gracias a la intervención del equipo Avatar. Mientras tanto, en la ciudad, Jet acusa a Zuko y al tío Airo de ser infiltrados de la Nación del Fuego, pero nadie le cree y es capturado por la policía secreta Daily, en donde le lavan el cerebro. Cuando el Avatar al fin llega a la ciudad central de Ba Sing Se, todos se portan muy raros, debido a que quieren aparentar que todo es perfecto, a la vez que el gurú Patik se encuentra con Appa, aunque luego más tarde lo captura el Daily. Luego, el equipo Avatar se reencuentra con Jet, quien los guía hacia una trampa ya que tenía el cerebro lavado. Para su desgracia, más tarde muere a causa de un golpe mortal por Long Feng. La razón por la que digo que murió es que más tarde nunca más vuelve a aparecer en ningún sitio y todos sus amigos se encuentran solos. Y además, las guerreras Kyoshi son capturadas por Azula, Mei y Ty Lee. Luego de continuar con la búsqueda, más tarde el equipo Avatar se encuentra con Appa y Aang se reúne con el gurú Patik para que le enseñe a dominar el estado Avatar. En todo ese tiempo la ciudad experimenta una cierta paz, por lo que incluso el tío Airo abre un salón de té junto con su sobrino Zuko. El dragón de Jasmine fue todo un éxito, y en ese tiempo Zuko estaba bastante equilibrado espiritualmente y feliz. Más tarde, Azula vuelve a atacar, así que se infiltran en Ba Sing Se vestidas como guerreras Kyoshi, y más tarde capturan a Katara y a Zuko. A la vez que Sokka se reencuentra con su padre, el jefe Hakuda, y con los demás hombres de la tribu del sur. Y Toph también es capturada por los cazarrecompensas que contrató su padre. Aunque debido a su captura y con la necesidad de escapar a toda costa, esta desarrolla, a mitad del camino, el subarte del Metal Control, escapando de su encierro y dejando atrapados a sus secuestradores. El imperio de Ba Sing Se cae de inmediato desde dentro, una vez que Azula tiene el control de la fuerza policíaca Daily. Y mientras tanto, Katara y Zuko, que se encontraban encerrados en una cueva, platican un rato, lo que hace que empaticen un poco más. Katara estaba dispuesta a sanar la cicatriz de Zuko para siempre, con ayuda del agua que se llevó del oasis de los espíritus del Polo Norte. Pero justo en ese momento se aparece Azula y le propone unirse a ella, y este acepta rápidamente traicionando al tío Airo, y peleando en contra del Avatar. Ironías de la vida, estaba a punto de tener un rostro sin la cicatriz. En medio de la pelea, y cuando Aang estaba distraído por culpa del estado Avatar, Azula aprovecha y lo ataca con un relámpago que le cae directamente, pero es rápidamente traído de vuelta a la vida por la misma Katara, utilizando su agua especial, y luego de que el tío Airo intentara defenderlos de los ataques, es capturado por Azula. Luego de que Katara salvara al Avatar, se reúnen todos con su padre y con su tripulación, que estaban disfrazados de maestros fuego, en uno de sus buques de guerra. Después, la Nación del Fuego fortifica el paso de la serpiente hacia Ba Sing Se, mientras que Kuei, el antiguo rey de la tierra, viaja por el mundo al lado de su osito.
y Zuko recupera su lugar como príncipe de la Nación del Fuego y reafirma su relación con Mei. Hasta ese punto, todo aparentemente vuelve a la normalidad, solo que ahora la Nación del Fuego tiene a su merced al fin al Reino Tierra. Todos pensaban que el Avatar había muerto, aunque en el fondo Azula presentía que no era así. No obstante, proclama a Zuko como ganador de aquella batalla, para que en caso de que estuviera vivo, entonces a este le fuera peor por fallar en su misión. Todo ese tiempo es aprovechado por Zuko para tener visitas constantes a la casa de Mai, quién sabe para qué, y para disfrutar su vida como príncipe, que ya se le había olvidado cómo se sentía. En ocasiones incluso visitaba a su tío Airo, aunque este no le quería dirigir la palabra, y aunque este último se notaba devastado, en realidad se la pasaba entrenando y se puso bien musculoso. Luego de un par de semanas, el Avatar despierta de su coma y le crece el cabello. Está demasiado enojado y se siente como un fracasado. Rápidamente llegan a una costa de la Nación del Fuego y se esconden en una cueva. Estando en la Nación del Fuego, Sokka comienza a entrenar el arte de la espada con el maestro Piandao. El Avatar se mete a la escuela por accidente, haciéndose llamar Kuzon, el nombre de un viejo brother de su barrio. Katara conoce a Hama y aprende el subarte del sangre control, algo que le atormenta bastante, ya que no tiene otra opción. Cuando Zuko se entera de que Aang sigue con vida, contrata a un asesino a quien apodan como el Hombre Combustión, el cual acecha al equipo Avatar y les da terribles dolores de cabeza, ya que es demasiado poderoso como para enfrentarlo. A pesar de ello, logran perderlo de vista en varias ocasiones, y el 1 de agosto atacan todos juntos a la Nación del Fuego. Intentan aprovechar el eclipse lunar como ventaja y los acompañan los maestros del pantano, la tecnología del mecánico loco y los guerreros de la tribu Agua del Sur. Lo malo es que al llegar fallan debido a que el Señor del Fuego se encuentra escondido. La buena noticia de todo aquello es que el Rey Bumi aprovecha que los militares del fuego están dispersos, por lo que es capaz de liberar él solo a Omashu. Con el tiempo, Zuko comienza a reflexionar y se da cuenta de que lo que quiere en verdad es ayudar al Avatar, por lo que traiciona a Ozai para unirse a la misión de Aang para restaurar el equilibrio en el mundo. A la vez que el general Airo escapa de la prisión de la Nación del Fuego, y el Hombre Combustión muere con ayuda de Zuko, quien se une al equipo Avatar con muchas dificultades y malentendidos. De inmediato se dedican al aprendizaje del fuego control, dirigiéndose a la civilización de los guerreros del sol, en donde hacen el baile del dragón inventado por el primer Avatar One. Poco a poco, Zuko hace una serie de actividades para irse ganando a todo el equipo Avatar. Primero, ayuda a Sokka a rescatar a su padre y a su novia de la prisión, lugar en el que Mei y Ty Lee traicionan a Azula porque ya se está volviendo demasiado loca, y porque Mei adora al pequeño Zuko, simplemente lo apoyó como pudo. Después, Zuko le ayuda a Katara llevándola con Jon-Ra, el asesino de su madre, para que pueda vengarse. Solo que al final, esta decide no hacerlo al darse cuenta de que aquel tipo ya era tan solo un anciano. Y mientras tanto, Aang se encuentra bastante confundido, y la presión aumenta cada vez más y más. Quiere dominar el estado Avatar con mayor lucidez, pero le cuesta mucho trabajo controlar esa energía. Además de que, a pesar de todo, no quiere asesinar al Señor del Fuego, ya que eso va en contra de sus enseñanzas. Dentro de aquel dilema, y por accidente, el Avatar conoce a la última tortuga león y esta le pasa el conocimiento para dominar la energía control. Así que vuelven a planificar otro ataque, mientras que el cometa Sozin está a punto de volver, lo que aumentará el poder de los maestros fuego. Mientras que el Señor del Fuego Ozai se enferma de poder y deja su título del Señor del Fuego a Azula para declararse a sí mismo como el Rey Fénix, rey de todo el mundo. Utilizando el poder del cometa, envía una flotilla de aeronaves hacia el Reino Tierra. Es en ese momento cuando todos los integrantes del Loto Blanco son reunidos por el Gran Maestro, el tío Airo, defendiendo a Ba Sing Se. Así que el Okobumi, Pakku, Yong-Yong, Piandao y el tío Airo detienen todos los ataques de los del fuego y liberan al Reino Tierra. Mientras que por su parte, Katara y Zuko se pelean contra Azula en la capital y por fin le ganan en batalla. Toph, Suki y Sokka logran destruir varias de las aeronaves que envió el Rey del Fuego. Y el Avatar tiene una fuerte pelea contra este último, en la que parece estar perdiendo hasta que se introduce en el estado Avatar y lo derrota. Pero en vez de asesinarlo, simplemente le quita su fuego control, sabiendo que así no podrá hacer daño a nadie más. Encontró un equilibrio que lo dejó satisfecho. Luego de eso, al fin se le hace al pequeño maestro aire y Katara lo acepta para tener una relación juntos. Entonces, al fin, luego de 100 años,
la guerra termina. Luego de que terminara la guerra, de inmediato, Ozai es encarcelado, al igual que su hija Azula, solo que a esta se la llevan al manicomio. Además, todos los prisioneros de la Nación del Fuego son liberados. Y el príncipe Zuko asciende al trono como el nuevo Señor del Fuego, prometiéndole a las naciones que dedicará su gobierno a la reconstrucción del mundo con ayuda del Avatar. A toda aquella empresa se le conoció como el Movimiento de Restauración. Aquel movimiento de restauración consistía en regresar a cada ciudadano a su propia nación, de tal forma que todos estuvieran divididos como antes. Claro que aquello fue un enorme fracaso. La mayoría de las personas ya estaban asentadas y ya se habían acoplado a su nueva forma de vida. Más adelante, Zuko se da cuenta de aquel error y casi está a punto de volverse a pelear con el Avatar, aunque al final todo se resuelve y se funda Ciudad República. Y todo se soluciona gracias a que intervinieron las fans del Avatar, que estudiaban a profundidad la historia de los antiguos nómadas aire. Aunque este al principio no quería darles oportunidad, más tarde se da cuenta de que sus intenciones por aprender eran verdaderas. Así que les permite que continúen, pero esta vez las apoya reuniéndolas y estableciendo a los acólitos del aire bajo su tutela. Todo esto a la vez que Mei corta con Zuko debido a que está demasiado distanciado de ella, así que se va a vivir con su tía Mura, quien de inmediato la contrata para vender flores y que entonces se olvide de sus problemas. Justo ahí, Mai se hace muy amiga de un tipo llamado Keilo, que trabajaba como agente infiltrado para Ukano. Luego de discutir con su padre, se lleva consigo a su hermano Tom Tom, ya que no hay nadie que lo cuide, debido a que su madre se separó de este desde hacía tiempo. Después, Mei inicia una relación con el chico Keilo para conocer a profundidad todos los planes de su padre Ukano, quien quería reconquistar a la Nación del Fuego, y de paso, pues también se encariña bastante con el chiquillo. Mientras tanto, Toph funda su academia Beifong de Metal Control y le llegan sus 3 primeros estudiantes, que al principio son pésimos pero luego van agarrando callo. En el año 102, Zuko inicia la búsqueda de su madre Ursa con ayuda de Azula, y para conseguirlo se lleva a su hermana consigo debido a que ella podría saber dónde encontrarla. En la búsqueda llegan a Hira, en donde conocen a unos actores llamados Noriko, Noren y a su hija Kiji. Para buscar a su madre se dirigen hacia el Valle del Olvido, en donde conocen a la Madre de los Rostros, la cual les confiesa que Ursa ahora se llama Noriko y que vive en el pueblo. Más tarde, esta le regresa su rostro y sus recuerdos a Noriko, recordando que en esencia ella era Ursa. Y aunque Azula intenta matarla, al final no lo hace porque se conmueve, debido a que su madre le pide perdón por no saber amarla lo suficiente, y entonces escapa. Luego de eso, Ursa conversa con Zuko y le confirma que Ozai en realidad sí es su padre, solo que aquello era un plan, y además le cuenta toda su historia, lo que lo deja satisfecho. Y entonces decide llevársela a la Nación del Fuego junto con su esposo y su hija Kiji. Zuko está encantado con aquella niña, es la hermana tierna que nunca tuvo. Mientras tanto, el Avatar se encuentra con una fábrica en la pradera, cerca del sitio en donde se solía celebrar el festival de Yangchen. Ahí suceden muchos acontecimientos, como que Katara se reencuentra con sus amigas de la infancia, quienes tienen que trabajar ahí debido a que no hay trabajo en la tribu del sur. Toph conoce a un chico llamado Satoru, con el que congenia muy bien. Además, esta misma se reencuentra con su padre, quien la lastima al negar que es su hija, debido a que está decepcionado por haberse fugado con el Avatar. Por culpa de la fábrica, se aparece el antiguo espíritu gigante, el general Viejo Hierro, quien quiere desquitarse de los humanos, debido a que hace años el Avatar Yang Chen le prometió que no tocarían más esa tierra. Al final, el Avatar tiene que enfrentarse a este y lo vence, pero queda muy triste debido a que el general queda decepcionado, pensando que los humanos y los espíritus nunca podrán vivir juntos en paz. Al final, el festival de Yangchen sigue celebrándose, aunque un poco diferente, y el Avatar logra conocer toda la historia, gracias al Avatar Yangchen y a la Dama Tienai. Una vez que todo eso termina, los hermanos Katara y Sokka se regresan a la tribu Agua del Sur, en donde ven cómo la ciudad está completamente cambiada, y se reencuentran con su padre y con su nueva amante. Mientras que el viaje de la madre de Zuko hacia la Nación del Fuego continuaba. Lo malo es que en el camino son atacados por Ukano, el padre de Mei, aunque esta más tarde los intenta detener, y más tarde le presenta a Zuko su nuevo novio, y este se pone extremadamente celoso, pero ¿qué le va a hacer? Él la dejó ir.
Después, vuelve a aparecerse Azula, disfrazada de un espíritu Kemurikage, y raptando a todos los niños de la Nación del Fuego para que Zuko perdiera credibilidad sobre su gobierno. Todos aquellos niños son ocultados por Ukano, a quien el equipo de Azula atormentan y lo obligan a colaborar. Para resolver todo aquel dilema, el Avatar ayuda a Zuko a investigar y descubren la historia del primer Señor del Fuego. Más tarde, encuentran a los niños, Ukano se entrega y Azula vuelve a desaparecer. Además, al llegar a la Nación del Fuego, Ursa visita a su ex, el antiguo Señor del Fuego, Ozai, que se encuentra en la cárcel, y con ayuda del tío Airo, logra superar su miedo ante este, admitiendo que era tan solo un hombre. Mientras que por su parte, Mei es terminada por Keylo y ella se queda muy triste. Una vez que el Avatar se desocupa, entonces alcanza a Katara y Sokka, pero de inmediato tienen problemas porque el cuñado de Hakuda quería explotar las tierras de la tribu del sur. Y además Hilak, el antiguo amigo del jefe Hakuda, quiere asestar un golpe de estado porque no está de acuerdo con las mejoras que se le están haciendo a la tribu. Y aunque al principio Katara no quería aceptar a la amante de su padre, Katara es una niña muy difícil, demasiado difícil, al final se gana su confianza y la acepta. Mientras que Hilak sí termina falleciendo al caer por un acantilado, debido a que él mismo lo provocó sin darse cuenta.